Buenos días, mi nombre es Marilyn Melo Ruiz y mi grupo está conformado por Sergio Luis Martínez Vila y Gabriela Montealegre León. Bueno, por medio de este video lo que nos vamos a proponer es explicar un poco acerca del tema de investigación que escogimos dentro de este semestre, teniendo en cuenta pues nuestra clase comercial. Nosotros decidimos escoger la caída de mercadería SAS, más conocida como Justo y Bueno. Iniciando un poquito, vamos a intentar hablar de cómo dentro del derecho comercial, digamos que existen ciertos tipos de elementos importantes cuando hablamos de disolución de empresas. Entonces, dentro de esto quisimos explicar un poco acerca de cómo se da esa disolución por medio de la insolvencia, la liquidación y la quiebra. Son tres elementos importantes que vamos a tener claros. eh, y es importante resaltarlos, pues porque esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor el tema y como en concreto con el caso de mercadería SAS, que es decir, Justo y Bueno, nos adentramos un poco a ver eso, a ver su historia, el desenlace del caso, la exponencia, jugar un poquito con todos los conceptos que ya mencioné. Digamos que cada uno está conformado por una cosa importante. También es importante señalar también que vamos a explicar esto desde el punto jurídico, o sea, cómo se regula jurídicamente, cuál es el marco legal que tiene cada eh, uno de los elementos y cómo esta ley abarca dentro del tema escogido. Además de eso, también es importante resaltar que claramente vamos a hablar de las causas, las consecuencias y vamos a concluir un poquito con lo más importante del proyecto realizado. Eh, los dejo con mis compañeros para que sigan viendo el desarrollo del trabajo. Bueno, yo voy a explicar sobre el marco teórico de nuestra investigación. Bueno, pues lo que quisimos básicamente poner en el marco teórico fue las bases o los fundamentos los cuales íbamos a utilizar para nuestro trabajo, los cuales como puede ver son el tema de la insolvencia, la quiebra y la liquidación. ¿Por qué los pusimos? Porque más adelante mi compañero les va a explicar como el procedimiento que tuvo Mercadería SAS, o más conocido como Justo y Bueno, con el tema de su insolvencia y cómo llegó a la quiebra. Pero entonces estos temas son indispensables en el marco teórico, puesto que precisamente tenemos que tener claros esos conceptos y cuál vendría siendo el respectivo procedimiento que debería seguir una empresa para seguir todo el tema de requisitos legales y todo esto que pues a la final es súper importante para fuera de la quiebra o de la insolvencia en la que se encuentren, pues no tengan como consecuencias mayores. Entonces eso es básicamente lo que quisimos poner. Tenemos unas pequeñas definiciones de qué es la liquidación judicial, el tema del acuerdo de reestructuración o de reorganización, em, todo el tema de la quiebra, cómo es su procedimiento, que fue básicamente por todo lo que tuvo que haber pasado Justo y Bueno para en el momento pues ya estar en, haberse declarado en quiebra. Bueno, respecto a la exposición del caso, en 2022, Mercadería SAS, empresa que se encontraba detrás de la cadena de supermercados Justo y Bueno y quien cumplía como ente administrador de la exitosa cadena de supermercados de bajo costo, se encontró en la obligación de radicar ante la Superintendencia de Sociedades la apertura de un proceso de liquidación judicial de la sociedad, esto ante la incapacidad de la compañía de solventar sus deudas, las cuales, según cifras oficiales, superaban los 135.000 millones de pesos entre trabajadores, bancos, proveedores, la DIAN, entre otros acreedores. El caldo de cultivo de esta problemática se gesta tras haber entrado en la época de la pandemia. En palabras de Justo y Bueno, fue este fenómeno el responsable de su abrupta caída, pues las pérdidas que se vieron obligados a enfrentar afectaron cuantiosamente en sus finanzas. La cadena de supermercados pasó de tener ganancias de 3,2 billones anuales a verse sumergido en deudas por más de 1,2 billones de pesos, situación que desencadenó en la crisis económica de esta sociedad y su liquidación ante su incapacidad de pago. Según cifras entregadas por El Tiempo, Justo y Bueno mantiene una deuda de 42.000 millones de pesos con sus empleados,
35.000 millones de pesos respecto a obligaciones sobre contratos de arrendamiento. Un total de 19.700 millones de pesos correspondientes a contratos de rating, obligaciones tributarias sin cancelar por un valor de 17.200 millones de pesos y finalmente un total de 20.600 millones de pesos adeudados por intereses moratorios. La última esperanza que ostentó Mercadería SAS para lograr la superación de la crisis financiera de la cadena comercial fue la intervención de un inversor extranjero que lograra inyectar el capital suficiente para sanear las deudas que acarreaban a la sociedad. Es así como se explica la intervención de la firma Joining Futures Capital International, un fondo chino establecido en Hong Kong, quien prometía convertirse en dueño de la cadena Justo y Bueno y de esta forma evitar su liquidación. Sin embargo, dicha inversión nunca fue realizada por este conglomerado extranjero, por la que la sociedad finalmente fue declarada en quiebra. Respecto al marco normativo, nos podemos basar en la Ley 1116 de 2006, la cual es la ley de insolvencia, que fue en cierta parte en la que se basó Justo y Bueno y en la que nos basamos a nivel general para hablar de la insolvencia. Otro, Otra norma que podemos ver allí plasmada es el decreto 560 de 2020, por el cual se adoptan medidas de emergencia por el tema de la pandemia. Sabemos que a raíz de la pandemia muchas empresas, desde los más pequeños como los emprendimientos hasta las más grandes empresas, sufrieron eh, pequeños desperfectos económicos precisamente por la pandemia. Entonces, pues esta ley o este decreto se dio precisamente para eso y Justo y Bueno o Mercadería SAS, en el momento en que cayó ya en la insolvencia y se declararon insolventes, se acogieron a este decreto. Y de pronto otro que podríamos utilizar es el artículo 1 de la misma ley 1116 de 2006 que ya anteriormente mencioné, que es donde está todo el tema de la definición de la insolvencia, de la liquidación judicial y de todo como tal este procedimiento que deben seguir cuando se declaran tanto en insolvencia como en quiebra. Bueno, ¿cómo fue el desenlace de este caso? Ante toda la situación, Justo y Bueno tomó la determinación de acogerse a la Ley de Insolvencia Especial, figura promulgada bajo el decreto 560 de 2020 y que ayuda a las empresas en dificultades e intenta una recuperación empresarial, según lo expresado por Diario AS en 2021. Esto le permite a las empresas que, por motivos de pandemia, hayan entrado en adversidades financieras, logren una redención económica. No obstante, más recientemente, la Superintendencia de Sociedades le ha brindado la oportunidad a esta cadena low cost de adherirse a la Ley 1116 de 2006, mejor conocida como la Ley de Insolvencia, la cual brinda un panorama legal más extenso a Justo y Bueno de cara a su reorganización empresarial. Según lo expresado por el ente gubernamental, la decisión tiene como objetivo normalizar las relaciones comerciales, crediticias y llevar a cabo la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos de la cadena de supermercados. Finalmente, según información brindada por el diario La República, la firma Loving and Consulting, precedida por Alfonso Giraldo Castro, está buscando la oportunidad de inyectar una considerable cantidad de capital para el cubrimiento de gastos administrativos y la estabilización del ente comercial. Se estima que esta cantidad de dinero ronda los 40 millones de dólares. Por otro lado, es importante resaltar que existieron muchas causas por las cuales Justo y Bueno tuvo que disolverse, en este caso por insolvencia. Generalmente y específicamente esto se produjo porque existieron como causas con respecto a problemas financieros, teniendo en cuenta que durante este suceso en la que se posicionó como una empresa prometedora Justo y Bueno, ocurrió el fenómeno llamado pandemia, que fue durante el año 2020, como mi compañero cuando explicó pues el desenlace de la historia y también pues cómo eso se iba generando y pues todo el contexto del caso. Ahí vemos como por una mala gestión administrativa en cuanto a los recursos también eso fue otra causa. El hecho de que
en el momento en el que tenían la empresa, digamos, como a tope, que era lo mejor, tuvieron ese problema con la administración y en vez de guardar los recursos para las empresas y las locaciones que ya se tenían, se intentó buscar, digamos que otros lugares para crear más establecimientos, pero pues eso también generó que financieramente la empresa pues no tuviera los suficientes recursos como para surgir y pues esa creación de más establecimientos también generó como la baja rentabilidad que tenían ellos. Eh, También pues a nivel comercial podemos ver eso, que primero la causa fue el factor externo inicialmente de la pandemia, que tal vez hubieran encontrado recursos, pero en vez de usarlos para mejorar, lo que hicieron fue crear más establecimientos y llenarse, digamos, con deudas. Y pues por eso era la baja rentabilidad de esos proyectos que tenían y pues más o menos esas fueron las causas por las cuales Justo y Bueno empezó como con su estado de liquidación, de insolvencia y pues la disolución como tal. Ahora bien, Ahora bien, como consecuencias, tenemos que esta insolvencia, primero, trajo consigo pues la disolución de la empresa. Y en segundo lugar, pues eso también conlleva muchas consecuencias en tanto para las personas que se encuentran dentro de la empresa como para el entorno. Entonces, inicialmente una de esas consecuencias podemos decir que fue el desempleo. El desempleo que se generó pues para las personas que trabajaban ahí, puesto que en cada establecimiento, en cada locación, pues había un número determinado de empleados que trabajaban. Entonces teníamos a las personas de seguridad, los cajeros, las personas que ayudaban. De igual forma también afectó las relaciones con los proveedores, teniendo en cuenta que pues era algo muy bueno que ellos tenían, digamos, la relación de negociabilidad. Pues eso también fue muy duro, teniendo en cuenta que habían empresas nacionalmente, o sea, tanto local como en Bogotá y nacionalmente como en Medellín, Cali. Digamos que era una amplia zona y pues eso afectó mucho pues las personas que trabajan ahí también, además las deudas con los proveedores, ese impacto que tuvo, las relaciones comerciales y las oportunidades de negocio. Además también existió un impacto social teniendo en cuenta que pues esto era como estas tiendas eran tanto locales como nacionales, lo que ya decía. Entonces, también generó el impacto social en tanto a que dejó de proveer como esos tipos de productos necesarios para el hogar, que eran económicos y pues por ende también eran muy buenos pues con las personas de clase media, de clase baja, y pues era algo que ayudaba mucho a ahorrar. Eh, Aparte que ese modelo de tienda que ellos tenían, esa asociación, pues era muy bueno. Y pues ya finalmente, a pesar de que otras empresas intentaron suplirlo, como tiendas Zara o tiendas de uno, pues sí, ha habido un buen cambio. Ellos han tenido, digamos que una economía buena, sin embargo, sí se siente el vacío de esas tiendas, pues teniendo en cuenta que eran muy buenas y pues en un punto estuvieron en el tope y eran unas empresas que se veían muy prometedoras. Ahora bien, siguiendo con las causas y consecuencias, pasamos a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir nosotros de este trabajo? Tenemos que Justo y Bueno pues ha sido una de las mayores empresas pues con buena rentabilidad, que son muy rentables en tanto al reciente y creciente comercio de Colombia. Su abrupto crecimiento también nos ayudó muchísimo pues como prueba para ver que digamos que estas tiendas son muy prometedoras y son muy valiosas para la economía nacional. Entonces digamos que también para la superintendencia es muy importante, pues la superintendencia de sociedades también es muy importante el hecho de que las empresas surjan de una manera positiva. Además, también podemos evidenciar como una mala administración, mala gestión pues de recursos puede ocasionar eso, que un emprendimiento tan bueno pues pueda desencadenar en tanto a la quiebra, la desaparición y pues conduciéndola a la insolvencia y la liquidación de la misma. Y también es importante, digamos que concluir que como hablábamos al inicio del video en cuanto a la introducción, podríamos relacionar los tres conceptos, lo que era insolvencia, quiebra y liquidación, pues teniendo en cuenta que estas tres tienen un mismo fin, que es ponerle fin a las actividades económicas de la empresa, algo sin retorno, pues teniendo en cuenta eso. Además, pues
Es muy importante que cuando uno, digamos que entre a la parte comercial de las empresas, pues tenga por cierto que hay que intentar manejar bien los recursos. La gestión administrativa es algo muy importante, además de tener en cuenta la ley de la cual se habló durante pues las leyes que regulan esto, pues las que están descritas dentro del marco normativo de cada uno de los elementos, lo que era insolvencia, liquidación y pues quiebra. Y pues ya finalmente digamos que con todos los procesos que se mencionaron, también era importante resaltar dentro del marco legal cómo se hacen, quién los maneja y que en este caso, pues con el caso en concreto, el tema en concreto que fue Mercadería SAS, ellos supieron hacer todo el trabajo muy limpiamente, en tanto poder generar jurídicamente, generar de una forma positiva, o sea, buena, estructurada, lo que fue la liquidación completamente de la empresa, todos los procedimientos que se tenían que seguir, eh, en tanto a la declaración de quiebra, la declaración de insolvencia y por supuesto la liquidación posteriormente, teniendo en cuenta cómo es el marco normativo. Entonces, digamos que fueron algunas conclusiones que sacamos del proyecto. eh, y pues ya finalmente, pues dentro del trabajo vamos a encontrar eso, la introducción, el marco teórico, la exponencia del caso, cómo funciona en el marco legal, el normativo legal, el desenlace del caso, causas, consecuencias, las conclusiones y por supuesto las referencias bibliográficas. Pues eso sería.